Eslabones de ilusiones y tragedias. Capítulo 1. El marinero y las fiestas. Con el primer golpe de la ola contra el casco del imponente barco de la flota mercantil que hacía su travesía por diversos países, se puso en pie un gigantesco marinero curtido de tempestades. Su rostro adusto reflejaba los incesantes días de labor cotidiana en la nave. Su litera, algo pequeña para su estatura, tenía diversos afiches de hermosas mujeres casi desnudas que lo recreaban hasta llegar al puerto destinado. Armando de la Vega era el primero en la fila de sus compañeros de causa, callado pero efectivo en sus labores, tanto como ardiente en sus apasionados días en diversos lugares que le tocó pernoctar. Se jactaba de ser un superdotado de la naturaleza y, según sus propias afirmaciones, era el preferido en cada bar o centros nocturnos por bellas y esculturales mujeres que le brindaron noche por noche las mieles de la pasión. A pesar de la disciplina reinante en el barco, su buen trabajo y a veces carismáticas respuestas a sus superiores logró que lo apreciaran y algo de condescendencia en el horario de su descanso, hasta el punto de retrasar el zarpe del inmenso barco hacia otro puerto ya programado. Su vida se tornaba un poco preocupante, pues el licor y las mujeres lo llevaban a una vida turbulenta. No conoció el amor en ese entonces. Su única intención era un sexo fácil pero inseguro, puesto que jamás utilizó preservativo para sus aventuras sexuales. ¿Cuándo te vas a enamorar de verdad para que abandones esta vida que llevas?, le gritó su amigo Diógenes Castillo, su inseparable amigo, pero muy alejado de la vida licenciosa de Armando y de buena reputación en el barco. La vida es una sola y hay que vivirla, le replicó Armando y continuó diciendo: a propósito, te invito esta noche cuando lleguemos al puerto de la diversión. Así le dicen a ese lugar. No puedes negarte. Yo te acompañé muchas veces a misa y en ocasiones a velorios de tus amigos y familiares. Ahora te toca ir conmigo a divertirnos. Está bien, le contestó Diógenes. Pero sabrás comportarte. Claro que sí, sonriente le dijo Armando. Ambos estaban ajenos de pensar que esa noche era el comienzo del triste destino de un hombre que respiraba bienestar por todos los poros de la piel. Medía 1,85 metros de alto, delgado, pero de rasgos finos y bien parecido. Pantalón blanco, zapatos blancos y camisa tropical o guayabera de varios colores. Su caminar hacía pensar en el vaivén del barco en alta mar. Agradable, pero de poca educación. Usaba lociones finas y reloj de pulso de marcas reconocidas. Ese era Armando de la Vega. Físicamente era un marinero fuerte y apreciado por toda la tripulación del barco al cual había ingresado con muchas ilusiones y pensando en progresar en la vida. Se destacó siempre en varios deportes, concursos de fuerza y resistencia que organizaban en el barco. La noche estaba clara, apacible y algo calurosa. El firmamento se iluminaba con estrellas y luceros que, a veces, viajaban intempestivamente de un lado para otro, y por las venas de Armando corría la sangre caliente del sexo que lo conduciría a una tragedia inesperada. Eran las 7 de la noche de un día que hubiera sido cualquiera. Diógenes, ¿estás listo?, le preguntó Armando. Claro que sí, mi amigazo. Vamos a divertirnos, contestó Diógenes emotivo. Bajaron del barco. Los demás marineros también lo hicieron. Querían disfrutar de sus horas libres. Los marineros formaban grupitos de amigos como ocurre en cualquier sociedad. Armando salía siempre con Diógenes, y esa noche no fue la excepción. Caminaron por las calles empedradas del puerto, acompañados por una luna de color dorado con fisuras semi-invisibles, oscuras, como vestigios de una exploración cromática protegida por la mano de Dios. Su luz de oro se reflejaba en los rostros de Armando y Diógenes que reían sin cesar, quienes desconocían los lugares donde estaban los bares y sitios para bailar.
Ninguno de los marineros conocía dicho puerto. Todos iban y venían alegres. Miraban para un lado y otro buscando en las casas el aviso de algún bar. Sentían correr por sus venas el sabor del licor y en sus cuerpos el movimiento de la música. Le preguntaron a un joven que se hallaba descansando en una silla sin camisa, pero disfrutando de la brisa nocturna. «Oye, ¿sabes cuál es el mejor bar de este pueblo?» «Todos lo saben. Se llama Horizonte y queda a 2 esquinas de aquí», le contestó Miguel en tono alegre y sonriente. «Si quieren los llevo y me dan propina». «¡Listo! ¡Llévenos!», dijo Diógenes. Miguel era un joven de 18 años. Se dedicaba a orientar a los viajeros, turistas y marineros a sitios de diversión. Además, recibía propina por cuenta de los turistas y del administrador de los bares donde los llevaba. El dinero llegaba de la manera. Llegaban los marineros, esa noche también abundaba. A 50 metros de distancia del bar, se escuchaba la música salsa. Las luces centelleantes alumbraban los techos. Otras servían de adorno en el salón, tanto afuera como por dentro. Las mujeres del sitio sabían que cuando llegaban los marineros a un bar, era porque traían dinero suficiente para gastar y divertirse. Fueron recibidos con un cóctel de bienvenida que les ofreció el administrador del lugar. El bar estaba repleto. No se encontraba mesa desocupada. Por lo pronto, el administrador los llevó hasta la barra y les dijo que esperaran un poco mientras conseguía una mesa. Armando y Diógenes se sentaron en butacas altas y algo incómodas. Al levantar la vista para divisar el lugar, sobre todo para saber dónde estaban las mujeres más lindas, de inmediato, Armando observó que en una mesa un tanto alejada de la pista de baile se encontraba una bella mujer joven. Pensaba él que podría tener 22 años, rubia, cuerpo escultural y sonrisa embrujadora. Surgió un inconveniente. Estaba acompañada por un hombre fornido. Parecía un turista. Sin embargo, sin recato alguno, vaciló en acercarse a la mesa y saludó al acompañante de la dama, y a ella se le presentó con una sonrisa simpática y le dijo: «Te invito a un trago». «Ah, no puedo», le replicó María. Así se llamaba. «Estoy acompañada. Quizá más tarde». «Esperaré un poco. Estaré en el bar con un amigo», le respondió Armando. Se alejó de la mesa y efectivamente se dirigió al bar donde ya su amigo lo esperaba. «¿Cómo te fue?», preguntó Diógenes. «Muy bien», le contestó alegre Armando. «Esperaré a que María se desocupe y venga conmigo». «¿Quién es María?», preguntó Diógenes. «Es la bonita que está con ese señor y a quien espero». «No te vayas a meter en problemas», dijo preocupado Diógenes. «Tranquilo, hermano. No habrá problemas», contestó sonriente Armando. Las miradas entre Armando, que estaba en el bar, y María eran permanentes. No disimulaban para nada, sin titubeos ni miedo. Sin embargo, bailaba el turista con María, a quien quería abrazar, rodearla con sus brazos, apretarla. Pero ella diplomáticamente se resistía. Cuando tenían la oportunidad, Armando y María se miraban fijamente, incluso estando sentada ella en su mesa. Duró esta situación un poco más de media hora, hasta que el turista se dio cuenta, se puso de pie, le dijo a María que era una descarada, que lo respetara y se alejó del sitio y del bar. En ese momento, Armando salió a bailar con una joven bien atractiva, a quien también le enviaba señales de gustarle, y demostró sus dotes de gran bailarín, tanto que llamó la atención a todos los asistentes a dicho bar, quienes lo aplaudieron a rabiar, y Diógenes se sentía orgulloso. Un momento después de la salida intempestiva del turista, María esperó a que dejara de sonar el disco que bailaba Armando para dirigirse al sitio donde ya se había sentado junto a Diógenes. Faltaban unos pasos para llegar, cuando un golpe seco llamó su atención. Era un botellazo que el turista le propinaba a Armando por la espalda.
En medio de su alicoramiento y sumado a los celos, se encegueció porque le habían quitado a su pareja y arremetió contra el intruso, quien cayó al suelo, pero su fortaleza era tal que se puso de pie como un resorte. Cuando se levantó, de una vez le propinó 2 puñetazos al turista, quien se fue al suelo con la nariz y pómulos rotos. Se formó la algarabía. Diógenes separó a su amigo. Lo mismo que María intentaba ayudar a ponerse de pie al turista. La policía llegó en instantes, llamada por el administrador del negocio, pero luego de las explicaciones y de las identificaciones de cada uno, Armando como integrante de la flota mercantil, todo se calmó al rato. El lugar contaba con habitaciones o cuartos donde las meseras pasaban sus ratos con quienes las buscaban para tener sexo. Armando tenía la cabeza rota y le sangraba mucho, resultado de la pelea con el turista. María le dijo que lo podía curar, pues la herida que tenía era grande y preocupaba que se desangrara. Por eso lo llevó a la habitación. Diógenes le dijo: «No te demores, que el barco zarpa a las 5 de la mañana y ya son las 2. «Pierda cuidado, salgo pronto», contestó Armando. Fue un romance saturado de pasiones. Ambos mostraron sus instintos de voracidad en el sexo, a tal punto que Armando no usó preservativos para su relación sexual y su pareja jamás le recordó colocárselo. Diógenes, hombre tranquilo y no adicto al sexo como Armando, lo esperó hasta las 4 de la mañana, hora en que salió Armando, acompañado de María. Para esa hora había poca gente en el bar. Se despidieron de María y se fueron al barco, que zarpó efectivamente a las 5 en punto de la mañana. En el trayecto por alta mar hubo muchas tempestades, algunas muy fuertes, que presagiaban finales desastrosos. Los marineros, encabezados por Armando, se movían rápidamente haciendo gala de lo aprendido durante los seminarios que recibieron de experimentados navegantes, lecciones que las pusieron al servicio de la embarcación. Antes de atracar en el siguiente puerto, los arremetió un huracán que jamás habían sentido y visto durante su experiencia como marineros. El mar estaba embravecido. Las olas se elevaban hasta 7 y 8 metros. El aguacero era permanente. El barco se inundaba. Parecía que pronto se hundiría. El capitán, a gritos, les comunicaba que la situación era alarmante, que cada uno echara mano de sus conocimientos como lobo de mar y actuaran prontamente. Cada vez entraba más agua al barco, no solo por el torrencial aguacero, sino por las olas que eran tan altas que parecía que el mismo mar hubiera abierto sus fauces para tragárselos, pero lo único que dejaba era agua en sus cubiertas. Desesperados, los marineros, ayudados por el personal, lucharon denodadamente intentando extraer toda el agua que inundaba el barco. Luego, trataban de estabilizarlo. Con tanto oleaje, el barco se inclinaba de un lado para otro, que suponía iba a voltearse. Fueron horas de mucha tensión, pero al final, todos los marineros lograron estabilizar la nave aparte de desaguar todo. Luego de 6 horas de tensa lucha, cesó la tempestad. Menguaron las gigantes olas y Armando y toda la tripulación quedaron exhaustos, por lo que se tomaron un descanso por algún tiempo, pero muy corto, pues había que seguir con las obligaciones de marineros en el barco. Tiempo después, recordando la odisea, reconocían que el héroe de la jornada había sido Armando. Al recordar, reían con nerviosismo y por momentos hacían la comparación con la expedición del gran Odiseo, quien luchó contra gigantes animales prehistóricos y sirenas encantadas para acudir a rescatar a su amada Penélope y a su pequeño hijo Telémaco, venciendo también a tormentas, tempestades y huracanes. 3 días después de semejante travesía marina, llegaron al puerto de su segundo destino. Ya todo era risa, chistes y ánimos para divertirse como siempre lo hacían en cada sitio que se quedaban.
Desembarcaron los marineros en pequeños grupos de 3 y 4. Armando siempre estaba acompañado de Diógenes, pero esta vez se le unieron Juan Francisco, Álvaro Manuel, Juan Sebastián, José Alejandro, Santiago y Andrés Felipe, expertos navegantes que en numerosas ocasiones enfrentaron violentos ataques de la naturaleza y salieron airosos, quienes muy alegres iniciaron su recorrido por centros de diversiones sanas. Primero fueron a ver una película llamada 20.000 leguas de viaje submarino, inspirada en la obra de Julio Verne. Luego fueron a tomar algunas cervezas y escuchar música. Pero Armando, como siempre, se les escapó para visitar algún sitio donde halló una casa de lenocinio y vació los impulsos de la carne. Regresó a la hora y media, pero no les dijo dónde había estado, ni sus amigos le preguntaron. Fue una noche de tranquilidad y diversión sana para todos, menos para Armando. En 3 puertos diferentes, el barco atracó y los marineros realizaban las mismas actividades y descansaban convenientemente. Se dedicaban muchas veces a probar las diferentes comidas de los sitios donde llegaban. También ingerían licores, pero con prudencia. Se vivía una época de violencia, narcotráfico, explosiones, bombas. Todas las miradas estaban en un hombre que llenó de terror a Colombia. Era Pablo Escobar y su pandilla, quien había llenado sus bolsillos de dinero mal habido por los envíos de cocaína a los Estados Unidos y Europa. En la misma época se habían posesionado en los territorios las FARC, ELN, M-19 y muchos grupos subversivos al margen de la ley. La prensa informaba al respecto y se mostraban por televisión los resultados de explosivos y bombas en todas las ciudades colombianas. Morían bajo las balas asesinas mucha gente, entre ellos el ministro de Justicia de ese entonces, Rodrigo Lara. Hubo muchos atentados que costaron sangre y lágrimas. Fue asesinado el ministro y profesor universitario Lou Murtra. Atentaron contra la vida del ministro de Justicia Parejo González, quien se hallaba en el extranjero. En síntesis, una época de padecimientos y sufrimientos de las familias colombianas. Era un momento convulsionado. No solamente existían los grandes envíos de cocaína a los diferentes mercados del mundo, sino que comenzó a aparecer una mortal enfermedad que nadie había oído hablar de ella. Solamente se leía en los periódicos que esa enfermedad se expandía muy rápidamente, sobre todo en África. Se le llama AIDS. No se sabía su procedencia ni había soluciones para detenerla, o por lo menos contrarrestarla, pero se escuchó decir que los homosexuales eran quienes la contraían. Tiempo después se supo que atacaba a cualquier persona. Era una enfermedad ajena a condición de género o de otra índole. En el barco donde viajaban Armando, Diógenes y los 109 marineros, se leían en los periódicos estas desgracias que los puso nerviosos y no tenían explicaciones para esas noticias. Pero la vida de marinero vaporoso y despreocupado de Armando seguía alegre y en cada puerto que el barco anclaba salían con Diógenes como siempre. Aunque muchas veces se unían Tomás, Ricardo, Alfredo y tantos otros jóvenes que vivían la vida con tenacidad e intensamente como marinero que se respete, según ellos. En cada puerto que anclaba el barco, Armando y Diógenes salían a divertirse. Diógenes se divertía de manera prudente, Armando sin límites, tanto en trago como en sexo. Armando tenía esposa o compañera, hijos y familia. Diógenes igualmente. Pero sus diferencias eran abismales en el sentido de comportamiento social. Sin embargo, los dos polos se atraían y crearon una amistad inseparable. La camaradería entre ellos y también con los otros marineros y personal del barco era muy notoria y sorprendente. Eran en verdad una familia que se divertían y protegían. El capitán del barco, don Catalino Herrera, hombre de amplia trayectoria, regente de varios barcos,
eludió tempestades, rayos, capoteó muchas veces vientos huracanados y otras tantas violentas tempestades. Navegante de mares apacibles y serenos como un lago de cristal donde se abriga toda la bondad del cielo, como lo repetía el hábil y creyente capitán. Había cursado estudios amplios en navegación en importantes entidades. Tenía muy claro que todos sus marineros merecían divertirse cada vez que llegaban a algún puerto. Veía en ellos su pasado lejano, un tanto preocupante al haber quedado huérfano a la edad de 12 años y sin ninguna orientación. Por malos consejos, se dedicó a acompañar a personas mayores que él a todas las cantinas de su ciudad. Tuvo problemas no solamente de peleas, sino líos de faldas, a tal punto que perdió su hogar, así como el amor de su esposa, quien le había brindado afecto y cariño, a pesar de la oposición de sus padres para que no se casara, pero que él condenó al fracaso por su inestabilidad emocional. Esas amargas experiencias le sirvieron mucho para poder ofrecerle a Armando sus consejos y orientaciones, advertencias que tal cual llegaron a oídos del muchacho, siguieron su camino hacia la nada. En cierta ocasión hubo coincidencia en que Armando, quizás sin darse cuenta o aprovechando de la benevolencia del capitán, seguía en sus andanzas. Cada vez más se apartaba de sus quehaceres diarios, lo cual colmó la paciencia de todos. Esta situación de irresponsabilidad se acrecentaba, ya no solamente por embriagarse de manera continua y sin límites, sino su exagerada inclinación a un sexo peligroso y sin protección. Algunos años transcurrieron de esa manera, pero era tal su irresponsabilidad en sus quehaceres y deberes de marinero que rebosó la serenidad del capitán Catalino Herrera, quien le habló a Armando de su situación personal y el mal ejemplo que era para sus compañeros, y le advirtió su desvinculación del barco como marinero si continuaba con esa vida irresponsable y licenciosa que colocaban a la tripulación en disyuntiva. ¿Era él o los demás? Sin embargo, Armando proseguía cada vez más descuidado con sus obligaciones de marinero e irrespeto a superiores y compañeros. Tuvo varios encuentros a puñetazos con compañeros por cosas o motivos baladíes. Su temperamento se volvió agresivo y realmente ya ni Diógenes podía calmarlo. Se llegó a pensar que podría ser bipolar, pero no. Solamente su genio se volvió agrio, tanto que ocasionó el desprecio de varios de sus amigos en el barco y la preocupación permanente del capitán de la nave. De nada le valió a Armando la clara postura del capitán Catalino Herrera. Siguió con su misma rutina de irresponsabilidades y sexo fácil, que sus mismos compañeros del barco se quejaron ante el capitán, a quien le expusieron el cambio tan brusco de Armando, que de ser buena persona, alegre, divertido, se convirtió casi en un hombre sin sentido de la responsabilidad y, sobre todo, que había adquirido en varias ocasiones enfermedades venéreas y existía riesgo de contagiar a la tripulación. No tuvo más remedio el capitán que llamar a Armando a su oficina, le manifestó su total inconformidad con sus actuaciones, no solamente por el incumplimiento con sus deberes en el barco, sino por su conducta grosera con muchos de sus compañeros marineros y que se habían quejado en varias oportunidades. Le dijo que a pesar de profesar por el gran afecto, no podía permitir que siguiera como marinero en la flota, puesto que en varias ocasiones le había llamado la atención en el sentido de que mejorara su conducta, pero jamás quiso hacer caso. Por tanto, resolvió anunciarle su retiro y tramitó el proceso respectivo para desvincularlo como marinero del barco. La noticia de la desvinculación de Armando causó mucho revuelo entre los marineros, pues, a pesar de los cambios de actitud que tuvo con ellos, se sentían un tanto culpables de dicha desvinculación. Tampoco podían olvidar la amistad que les brindó durante todas las travesías que realizaron.
Le manifestaron a Armando que ellos podían hablar con el capitán de la nave para tratar de evitar que lo retiraran. Pero Armando, con mucha seguridad y orgullo, les expresó su agradecimiento, pero les dijo que no hicieran nada en su favor, que él se retiraría del barco como lo ordenó el capitán. Mientras duró el trámite de la desvinculación de Armando, jamás se le acercó al capitán para tratar de ofrecerles disculpas, o para que no lo retirara de la tripulación. Su orgullo, que no se sabía en qué estaba fundamentado, le impidió dialogar con su superior jerárquico para que lo perdonara y le permitiera continuar en el barco. En 2 meses exactos se tramitó dicha desvinculación. Hubo bastantes comentarios, unos buenos, otros no tanto. También tristeza entre todos los marineros, incluso en el mismo capitán. Todos sintieron nostalgia por el adiós de un hombre nacido para ofrecerle a la flota sus grandes dotes de lobo de mar.